Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Alvarado Olivares, mi matrícula es AL091444. Hoy voy a presentar mi proyecto integrador de procesos de manufactura y materiales. Introducción. En primer lugar, la investigación surge a raíz de acerca de los tipos de corte, viruta, cómo es el acero en los temas de la empresa, sobre la importancia de los tratamientos térmicos y los termoquímicos. Pero esto se hará haciendo dos capítulos en esta presentación. Como primer capítulo, se verán algunas preguntas acerca de los temas antes comentados, y como último capítulo, se verán algunas conclusiones. Primera pregunta: ¿cómo se genera la viruta? Es un fragmento de material residual que se produce en algunas operaciones de mecanizado. Es decir, la viruta es un residuo que se produce al arrancar material en el mecanizado de una pieza. En general, la viruta es de madera o algún metal. Aunque no es de fácil reciclaje, se acostumbra a reciclar la viruta para aprovechar el material. Siguiente pregunta: ¿cuáles son los 5 tipos de viruta? ¿En qué consisten? La viruta continua. Son largas tiras de material arrancado. Este tipo de viruta suele producir un buen acabado superficial. Sin embargo, la viruta es demasiado larga, puede producir daños o se puede enredar en alguna parte de la máquina, por lo que se debe intentar que se rompa en trozos fáciles de evacuar. La viruta corta, también conocida como viruta discontinua, suele producirse cuando mecanizamos materiales frágiles. Con este tipo de viruta se consigue un mal acabado superficial y desgasta mucho la herramienta. La viruta segmentada tiene un lugar en materiales de gran tenacidad o en materiales de una gran resistencia al calor. Por ejemplo, con titanio o con aceros inoxidables. De modo que la aparición de viruta segmentada no depende tanto de las condiciones del corte, sino del material que se está mecanizando. La viruta fragmentada puede aparecer en materiales que poseen una gran dureza, como por ejemplo los aceros rápidos. La viruta en polvo se produce cuando la velocidad es muy alta. Por lo tanto, este tipo de viruta se produce en los mecanizados de precisión. Siguiente pregunta: ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Según la velocidad de corte se refiere a la velocidad a la que se gira la herramienta de corte mientras interactúa con la pieza. La velocidad de avance se refiere a la velocidad a la que la herramienta de corte se desplaza a lo largo de la pieza, al igual que la velocidad de corte. Se expresa en metros por minuto o en pies por minuto. La profundidad del corte se refiere a la cantidad de material que se tira en cada pasada. Se mide en milímetros o en pulgadas. Siguiente pregunta: ¿por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza la podemos definir como la capacidad física resultante de contraer los músculos del cuerpo. Un sujeto con una gran fuerza sería capaz de levantar un gran bloque de 40 kilogramos con un brazo, a una velocidad determinada. Mientras que la potencia, sin embargo, es la combinación de la fuerza con la velocidad. Se podría resumir como la capacidad que tienen nuestros músculos de producir fuerza en un periodo de tiempo muy corto. ¿Qué es el acero? El acero es un metal que se deriva de una aleación entre el hierro y el carbono. Se caracteriza por su resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir, solamente en estado líquido, pues una vez que se endurece, su manejo es casi imposible. ¿Qué es la resistencia al desgaste? Se refiere a la capacidad que tienen los materiales para soportar el desgaste durante su uso o manipulación. Además, se pueden dar diferentes tipos de desgaste a lo que se suelen estar sometidos estos materiales, aunque cabe destacar algunos puntos clave. El acero carbono es considerado como el metal más duro del mundo. Son aleaciones de hierro y carbono que pueden contener concentraciones apreciables de otros elementos de aleación. Los aceros de carbono siempre son aleaciones de hierro y carbono,
cuyas propiedades se derivan principalmente de la presencia del carbono. Es un tratamiento térmico, es una operación que implica cambios de temperatura sobre el material que se desea tratar. En general, nos referimos a calentamientos y enfriamientos de metales, controlando los grados de intensidad, velocidad y medios en la que se realiza. ¿Qué se aplica el devenido? Es un proceso térmico que, como el temple o el normalizado, se realizan sobre un metal para así conseguir la dureza y resistencia deseada. Se puede aplicar a piezas o a masas metálicas que han sido conformadas en el proceso de mecanizado. El revenido se realiza tras procesos como el temple neutro, temple doble o temple por inducción, carburación en atmósfera o carbonización. ¿Qué es la segmentación? Es un tratamiento térmico que consiste en carburar una pieza superficial en una pieza de acero, rodeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante la difusión, modificando su composición, impregnado a la superficie y sometiéndola a continuación de un tratamiento térmico. ¿Qué consiste la granularización? Es un tratamiento termoquímico que se dan en los aceros, cuando se refiere a obtener una superficie dura y resistente al desgaste. Esto se logra empleando un baño de cianuro fundido. La cianurización se puede considerar como un tratamiento intermedio entre cementación y la neutralización, ya que el enduramiento que se consigue por la acción combinada del carbono y nitrógeno a temperatura determinada. Conclusión. El estudio coincide con el acero, los cortes y hasta los tratamientos son muy importantes en la empresa y hasta en la vida diaria, ya que con estos nos ayudan a construir casas o hasta el apoyo mucho en la economía. Pero también es necesario ver cada tipo de corte y hasta los tratamientos para saber más acerca de su fabricación y cómo nos ayudan en nuestro entorno. Muchas gracias.